Hi there, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy en Class y así os vamos a hablar de diversidad, así que espero que os guste mucho el vídeo y empezamos. Pues como sabéis, este tema es un tema que a mi parecer es un poco delicado, y digo delicado porque hoy quiero daros un poco mi opinión. Voy a dividir el vídeo en tres partes para que lo entendáis un poco mejor. Os voy a hablar un poco de mi opinión, mi visión sobre este tema, luego os voy a hablar un poco de mi experiencia y al final os voy a dar algunos tips o algunas ideas que a mí me ayudan a adaptar mis actividades y todo teniendo en cuenta, ¿no?, la atención a la diversidad. Vamos con la primera parte, que es mi opinión. En primer lugar quiero dejar claro que mi opinión no quiere decir, o sea, que os explique mi opinión no quiere decir que sea la única y la verdadera. Todas las opiniones creo que son respetables, pero creo que también van muchísimo en función de la experiencia que cada uno haya tenido y de la realidad que está viviendo o que ha vivido. Así que nada, en primer lugar quería dejar claro eso. Y ¿por qué digo mi opinión? Está claro que existe la diversidad y es algo que nadie puede negar, que todo el mundo debe tener en cuenta, y creo que es muy necesario que los profes en nuestras aulas hagamos actuaciones, de hecho que actuemos en función de la diversidad, que tengamos en cuenta las necesidades de cada alumno y que intentemos adaptarlas, adaptar las actividades, adaptar nuestras programaciones, nuestros objetivos a el alumnado. Pero por otro lado, y ahí viene mi opinión, muchas veces este tema, lo de atención a la diversidad, requiere muchísimo trabajo del profe, muchísima preparación, muchísima innovación, y creo que a veces dolores de cabeza, en el sentido no como una cosa negativa, sino como que te tienes que romper un poco el coco para encontrar un equilibrio o una actividad que se pueda adaptar a todos tus alumnos, ¿no? Entonces muchísimas veces esos alumnos que tienen necesidades educativas especiales se llevan, para decirlo de algún modo, toda tu atención sin quererlo, y de hecho creo que es lo que tenemos que hacer, pero yo me he dado cuenta que muchas veces se llevan toda mi atención, y esos alumnos que coloquialmente decimos, bueno, ese va tirando, ¿no?, los que van tirando se quedan como un poco abandonados. No sé si me explico. Con eso no quiero decir que no debamos atender a la diversidad, para nada, eso no es lo que quiero decir. Quiero reflexionar un poco sobre este tema, porque en una aula hay muchísimos alumnos y atender a la diversidad no significa solamente atender a esos alumnos que les cuesta más, que no llegan a los objetivos o que necesitan unas adaptaciones metodológicas para poder avanzar. No, la diversidad significa todo y engloba todo, tanto los alumnos que están por encima, los alumnos que están por debajo, como los alumnos que están en el medio, que son esos alumnos que coloquialmente decimos que van tirando. Y creo que eso es muy importante, y a mí me ha ayudado muchísimo a llevar pues mi trabajo y también adaptar las actividades y creo que a tener en cuenta un poquito todos los niveles. Entonces os voy a hablar un poco de mi experiencia. Tengo la suerte, no sé si la suerte, es que al final esto de suerte, desgracia, tampoco me gusta, pero en mi realidad, en mi escuela, no tengo un tanto por ciento muy elevado de alumnos con necesidades educativas especiales. Eso significa que en el día a día sí que tengo que afrontar algunas situaciones un poco de estrés, porque ya lo hemos comentado alguna vez también en los vídeos, o os lo he comentado también en Instagram. Muchas veces no llegas a todo el mundo, y este tema de los recursos creo que todos estamos igual. Creo que es algo que la administración tendría que tener en cuenta. Yo estoy totalmente a favor de la inclusión, de atender a la diversidad, de que las escuelas sean para todos, pero creo que los recursos son muy importantes, y a veces con una aula de 30 alumnos, con más de
6 y más de 7 alumnos con necesidades educativas, pues es bastante complicado llegar a todo el mundo. Es más, es complicado llegar a esos 6 o 7, imagínate llegar a los demás. Pero lo que decía, que mi experiencia es esta, y muchas veces en el pasado yo me sentía muy mal, me sentía frustrada, de verdad, me sentía incapaz de hacer mi trabajo, que al fin y al cabo era dar clase, preparar unas actividades, lo que sea. Pues en el aula me sentía frustrada porque no llegaba a todo el mundo, o sea, eso es así. Y eso pues la verdad que me hacía sentir muy mal. Entonces hice un cambio de chip completamente. Intenté tener un poco en cuenta no solamente a esos alumnos que les cuesta más, sino a los alumnos que van tirando también, y a los alumnos que siempre van por encima. Así que ahora os voy a explicar algunas cositas que hago para tener en cuenta pues toda esa diversidad que existe en el aula. Vale, entonces, ¿qué hago yo en clase? Una de las cosas que hago que me funciona y que creo que os he comentado muchísimas veces es hacer muchas actividades, y actividades muy diversas y muy distintas entre ellas. ¿Por qué? Porque así me aseguro que toco bastantes temáticas, bastantes metodologías, y también de ese modo trabajamos diferentes habilidades, con lo cual el alumno que es más hábil en escritura, pues esa actividad pues seguramente va a estar contento porque es algo que se le da bien. Al alumno que es más hábil, por ejemplo, en competencia oral, pues también va a estar más seguro porque es la parte que mejor se le da, y así, como os digo, me aseguro de que la gran mayoría de alumnos se sientan un poco seguros o contentos y hábiles en hacer esa actividad. Eso es la primera cosa, y la verdad que me ayuda muchísimo. Segundo tip o idea que podéis utilizar. Yo me he encontrado, sobre todo en inglés, creo que es algo que es muy común, y tengo en la clase un rincón de fast finishers. Ya sabéis que en el tema de inglés, si tenéis alumnos que van a academia, si tenéis alumnos que en casa hablan en inglés, o simplemente alumnos que realmente les gusta, les motiva y en casa leen y se ven películas y tal, pues claro, son alumnos que de algún modo tienen un nivel pues un poquito más superior que los demás. Entonces siempre son los primeros de acabar actividades, siempre son los primeros de tal, y a mí me ha ayudado muchísimo tener un rincón de fast finishers. Os voy a dejar ahora una imagen por aquí para que veáis el rincón, y tengo como tres apartados, tres actividades diferentes que pueden hacer. Tengo The Fast Finishers Jar, que os dejo por aquí, por cierto, el vídeo para que lo veáis. Luego tengo una funda con diferentes actividades que ellos mismos pueden coger y pueden hacer, y luego se las guardan, que son actividades un poco más difíciles, de un nivel un poco más superior. Luego tengo una caja con diferentes juegos que a veces, si más de uno acaba, pues pueden coger el juego y jugar. Y eso me funciona muy bien para estos alumnos que os digo que necesitan un poquito más. También tengo el rincón de la biblioteca, que en ese rincón tengo libros de varios niveles. Por lo tanto, a veces lo que hago también para motivar a esos niños que les cuesta un poquito más es darles un libro que se llevan a casa, y les digo: oye, hoy has trabajado súper bien, estoy súper contenta porque te has esforzado un montón, y te dejo llevar este libro a casa para que te lo leas, a ver qué tal, a ver si te gusta. Entonces eso a ellos les motiva muchísimo porque se sienten importantes, se sienten que realmente se han esforzado, y a mí me ha funcionado muchísimo. La verdad que les gusta mucho, y os lo recomiendo para aquellos que les cuesta un poquito más. Tercera cosa que hago también y que me gusta muchísimo es ponerme al lado de esos alumnos que muchas veces muestran un poquito más de dificultad. A veces ellos se sienten un poco como avergonzados porque no les salen, o te preguntan o lo que sea. Entonces yo ya me voy fijando un poco, por ejemplo, en los listenings o lo que sea, pues me pongo a su lado, les ayudo un poco, y eso también funciona bastante bien. Cuarta idea. Esto es algo que algunas personas estáis de acuerdo conmigo, algunas no, pero bueno, es algo que creo que no va del todo mal, y es lo de mezclar grupos. Yo soy muy partidaria de los grupos heterogéneos, eso está claro. A mí me gusta que en una clase haya diferentes niveles y que en un grupo haya diferentes niveles, pero sí que es verdad que a veces
tenemos que tener en cuenta que no sean siempre los mismos. A veces cargamos a un niño que siempre es el que va tirando o el que está por encima con ayudar a otro niño que le cuesta, y eso a veces es peligroso. Os lo digo porque yo he vivido situaciones así, o sea, he visto como niños que estaban súper motivados, que son buenos, que tal, se han desmotivado por el hecho de tener que ayudar al compañero siempre, tal. Entonces está muy bien que los que van tirando, los que tienen mejor nivel o lo que sea, ayuden a los que les cuesta más, pero que sí que vayamos cambiando y que no siempre sea así, es decir, que no siempre estén ayudando, ¿vale? Creo que eso lo tenemos que tener en cuenta. Está bien porque les hacemos responsables, pero si lo hacemos, pues por ejemplo, premiarlos con otra cosa. No sé si me explico. La quinta cosa que me funciona muy bien es todo el tema del refuerzo positivo, y ya sabéis que en el aula yo utilizo la metodología de Whole Brain Teaching, y eso la verdad que me ayuda mucho, sobre todo a esos niños que les cuesta mucho. A veces lo que hago es darles niños que les cuesta, niños que por ejemplo tienen una conducta un poco más difícil o lo que sea, pues lo que hago es darles a veces puntos, mini puntos, que les digo yo, les doy estrellitas de pegatinas tipo gumets, y les voy dando a veces estrellitas individualmente, y ellos también se sienten como más reforzados y más contentos, y la verdad que eso también me funciona muy pero que muy bien. Pues nada, teachers, esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que me hayas entendido, espero que os haya servido un poco mi opinión, mi experiencia y estos tips que os he explicado. Son tips y son cosas que a mí me funcionan, que igual a vosotros no, pero bueno, yo simplemente os lo comparto porque desde mi humilde experiencia, ya sabéis que tampoco tengo una gran experiencia, pero desde mi visión, pues bueno, creo que es interesante. Así que nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Como siempre, darle un dedito para arriba, suscribiros en el canal, no olvidéis de darle a la campanita, que así YouTube os avisa de cada vez que suba vídeo. Y nada, como siempre, abajo me podéis dejar todo lo que queráis en los comentarios, sugerencias, opiniones, cómo veis vosotros el tema de la diversidad, lo que queráis. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito, bye.